Bueno, buenas noches, otra vez en nuestra cita dominical en La Gente Quiere Saber. De verdad, muy agradecidos con las personas que de alguna u otra manera nos acompañan todos los domingos. Cuando ando por allí, de pronto de manera grata me sorprende alguna persona conocida o no conocida, y nos refiere que ve el programa, le parece interesante y de alguna manera nosotros nos sentimos bien pensar que estamos cumpliendo un trabajo comunicacional serio con una alta finalidad pedagógica. O sea, no solamente queremos satisfacer lo que la gente quiere saber, sino además tratar de incorporar temas que son de interés general, pero también un poco responder inquietudes, preguntas, etcétera, especialmente en un tiempo en donde si algo caracteriza el tiempo venezolano actual es la incertidumbre, son las inquietudes, porque nadie realmente sabe qué es lo que va a pasar. Quisiéramos que pasaran cosas buenas, pero casi siempre, todos los días, lo que se producen son noticias negativas. El éxodo venezolano continúa. Para este fin de año, lamentablemente, se proyecta que pudiéramos llegar a 5 millones de migrantes forzados. Los niveles de pobreza en Venezuela se han acentuado hasta sobrepasar más de la mitad de la población en situación de pobreza. La anulación del valor trabajo a través de la anulación del valor del salario y la hiperinflación que realmente nos tiene, como se dice popularmente, contra la pared a todos. Hoy tenemos de invitado a José Lombardi, abogado egresado de la Universidad del Zulia, con estudio de posgrado en ciencia política, con vocación pública y política, vinculado al socialcristianismo, y empresario, o sea, lo que le ha permitido, o sea, mantenerse en Venezuela, mantener su familia y mantenerse en Venezuela con un relativo éxito dentro de la circunstancia adversa país. Pero hoy, de manera no planificada, por lo menos de mi parte, he tenido la gran suerte de que coincidiendo con el programa tengamos una gratísima visita de un grupo de niños que están viniendo a conocer lo que es un estudio de televisión y la dinámica de grabación de los programas que aquí se desarrollan, ¿no? Tenemos aproximadamente 34 niños de 4 a 12 años de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Despertar. Están participando de una escuela bíblica de vacaciones, caminando en la ruta 66, los acompañan 8 colaboradores adultos y 2 coordinadoras, Wanda Bencomo y Katiuska Crespo. Bienvenidos y de verdad que para nosotros es un honor tenerlos acá a ustedes y lógicamente me parece un muy buen augurio para nuestro programa. Sí. Bueno, José Javier normalmente forma parte de esa generación. Hemos ido esto manejándolo con flexibilidad. Primero hablamos de la generación millennials, o sea, todos los que nacieron después del año 81. Después mezclamos en esa lista jóvenes que normalmente nacieron a finales del siglo pasado y solamente han tenido como experiencia vital estos 20 años. Y ahora, José Javier, un poquito mayorcito a los millennials, pero siempre por debajo de la cifra mágica de los 50 años, o sea, en plenitud humana, vital, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta obligada es, ¿por qué realmente sigues en Venezuela y por qué estamos apostando a Venezuela? Bueno, buenas noches, agradecido por la invitación. Esa pregunta una vez me la hizo un amigo. Yo había estado con una experiencia fuera de Venezuela y más o menos duró casi 2 años. Y cuando yo regreso, todo el mundo me miraba como si yo fuera un extraterrestre. ¿Qué haces aquí?
O sea, ¿por qué te regresaste, no? Y yo lo primero que me vino a la mente fue: yo soy venezolano. O sea, entonces, básicamente yo creo que eso es lo que me motiva a seguir en Venezuela, pues que soy venezolano, me siento en casa, la sensación que uno tiene de estar en casa, de estar cerca de sus padres, su familia, sus amigos, su tierra, evidentemente eso no hay lugar que te lo pueda brindar. Entonces, básicamente, estoy en Venezuela porque soy venezolano y me gusta, evidentemente, mi país, pues. Sí, esa idea de estar en un país porque uno es de allí, pero además porque se asume responsablemente, porque al final de cuentas la idea no es estar allí como una piedra o un vegetal, sino estamos allí porque creemos en ese país. Exactamente. Es decir, yo creo que esa es una idea fundamental, porque a veces el pesimismo, los tiempos malos, las dificultades, derrotan espiritualmente a mucha gente, ¿no? Y yo creo que hay que entender que los procesos históricos y sociales son así. Es decir, lo que pasa es que nosotros tuvimos 70 años de prosperidad petrolera y creíamos que el mundo tenía problemas, pero no nosotros. Hoy descubrimos que somos una sociedad como cualquier otra sociedad que vive ciclos, ciclo de prosperidad, ciclo de crisis, esta sin lugar a dudas una crisis tremenda, fuerte, equiparable quizá a la destrucción que provocó el proceso emancipador, pero también sabemos que estos ciclos terminan. Entonces yo creo que ahí está el punto importante. ¿Cómo percibimos la posibilidad de un ciclo que está terminando para iniciar un ciclo de recuperación del país? Sí, a veces nos angustiamos, ¿no? Porque lo que está viviendo en este momento el país. Y resulta que cuando tú medio lees la historia de la humanidad, tú te das cuenta que hay sociedades que han pasado cosas peores. Inclusive la propia Venezuela ha tenido etapas buenas y etapas malas. Entonces yo a veces cuando converso con la gente siento una angustia que la entiendo, pero cuando tú la analizas, cuando tú tratas de comprenderla, tampoco, o sea, nosotros no estamos viviendo realmente algo extraño. Estamos viviendo cosas que nos pasan a todos en la vida. Y trato siempre de llevar la realidad de todos a la realidad particular para que la gente la pueda entender, ¿no? Si tú llevas a tu vida personal lo que ha ocurrido en tu vida, tú te vas a dar cuenta que en tu vida has tenido momentos buenos y momentos malos. O sea, yo creo que el reto de los venezolanos es cómo asumimos este momento difícil para salir de él y salir fortalecido de él. Bueno, es muy importante la idea de crecer en las dificultades. Así es. Y convertirlo en aprendizaje. Continuamos hablando en el próximo segmento sobre este tema y otro con José Lombardi. Dejamos en el aire una idea, a mi juicio, también muy importante. Las dificultades como aprendizaje. Yo creo que eso es muy importante, porque en Venezuela, como decíamos, vivimos 70 años en donde realmente todo lo que venía ocurriendo iba a ser mejor que el pasado, porque había una economía en crecimiento, la renta petrolera, se empezó a distribuir vía educación, vía salud, vía infraestructura, hicimos bastantes cosas bien. Normalmente los venezolanos creemos que nosotros todo lo hacemos mal. No. Las generaciones que administraron y dirigieron el país de los años 30 para acá, una vez que muere Juan Vicente Gómez, para no entrar en discusiones con la dictadura, etcétera, pero del 36 para acá, del plan de febrero de López Contreras del 36, los 40, el 45, el 58, etcétera, hasta el 98, realmente hubo una sociedad en expansión y desarrollo, ¿no? Vienen las dificultades y salimos corriendo o asustados, ninguna de las dos cosas. Sí. Entonces, hay que aprender de esta dificultad. En lo personal, yo he acuñado una frase: en el futuro vamos a seguir siendo país con petróleo,
pero no podemos seguir siendo país petrolero. Claro. ¿Qué significa eso para ti? No, yo creo que eso pudiera definir el rentismo, lo que ha sido el rentismo petrolero, que tanto daño le ha hecho al país, ¿no? O sea, nosotros no podemos apostar a un país que depende de una sola cosa. Yo creo que debemos ser un país con diversidad. Este es un país que puede dar muchas cosas. Se ha hablado de que somos un potencial país para el turismo. Aparte tenemos el tema de los minerales, aparte, o sea, yo creo que hay una gran... La agroindustria. ¿No? La agroindustria, yo creo que hay una gran cantidad de potencial para desarrollar económicamente el país. Sin embargo, creo que ha faltado un plan coherente, un plan unitario, un plan en donde no haya excluidos, que sea sostenible en el tiempo, porque... tú hacías referencia al éxito que tuvimos en estos 70 años, pero la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué se detuvo un proyecto que venía bien encaminado, ¿no? Entonces quizás respuestas hay muchas. Quizás una de las respuestas es esta, que nos centramos nos creímos solamente que somos un país petrolero, ¿no? Pero yo siempre aquí profundizo mucho más. O sea, yo pienso que el reto de una sociedad, llámese Venezuela, el reto es construir ciudadanos. O sea, yo creo que, y ahí me gustaría conversar un poquito, porque yo creo que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? O sea, que tenemos que convertirnos realmente en ciudadanos, porque el ciudadano es el que es capaz de construir un país, es el que es capaz de construir una sociedad sustentable para el futuro, exitosa. Yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Es un reto que tiene 200 años. Sí. Porque hay una frase que se le atribuye a Simón Rodríguez, y dice, no puede haber república sin repúblicos, sin republicanos. Yo creo que ese ha sido el mensaje más importante que no hemos entendido. Sí. Que hay que crear república a través de republicanos, hay que crear democracia a través de demócratas, hay que crear ciudades modernas a través de ciudadanos modernos. Es decir, que la política también es un proyecto educativo. Es así. Sí, no, es básicamente eso, coincidimos plenamente. Yo voy a poner un ejemplo de cómo no somos ciudadanos. Un ejemplo que nos identifica como maravinos, que es el lago de Maracaibo, ¿no? El lago de Maracaibo prácticamente todos le hemos dado la espalda, porque es inconcebible que teniendo un lago tan hermoso, un lago tan grande, lo tengamos como lo tengamos. Y lo que han habido han sido movimientos tímidos, pero realmente los zulianos, si fuéramos ciudadanos realmente, estuviéramos abocados con un gran movimiento unitario para el rescate del lago, solamente por colocar un ejemplo. Y así pues con diferentes cosas en el país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de los retos más difíciles, pero yo creo que es uno de los retos más bonitos que tenemos como sociedad. Aquí hay una distinción que acabas de hacer, que yo creo que sería muy útil para los partidos políticos, para todo el mundo en general. O sea, que hay temas que son de interés partidista, lícitos. Por ejemplo, un partido que representa los intereses ganaderos, de los industriales, de las clases medias, pueden tener proyecto programático específico para esos sectores. Pero hay temas que son nacionales. Yo diría que hay que crear una plataforma política compartida nacional, por ejemplo, como el rescate del lago. Eso no tiene nada que ver con ideología, ni con gobierno, sino simplemente son proyectos comunes. El interés general. Claro. ¿No? De hecho, el concepto de interés general se acuñó en la Revolución Francesa, que a nivel social cristiano, el bien común. Sí. Es decir, la política y el político y el ciudadano en general tiene que apuntar hacia el bien común. ¿Tú crees que nuestros partidos están discutiendo estas cosas o están asumiendo este tipo de problemática? En lo absoluto, y yo creo que esa es parte de la problemática, que en los partidos no se discute realmente estas cosas. Lamentablemente en los partidos lo que se discute es el cargo que voy a ocupar y cómo me puedo yo aprovechar de ese cargo, ¿no? O sea, ahí se centra la discusión. O sea, ganar elecciones. Ganar elecciones, ganar espacios. Y a veces como sea. Sí, a veces como sea. Y no se internaliza que el poder
se tiene que obtener es realmente para ponerlo al servicio de la gente, ¿no? Entonces, lamentablemente, en los partidos políticos esta discusión, este debate no se da. Entrando ya a hablar del partido en el que me he identificado en estos últimos años, que es el Partido Demócrata Cristiano o Social Cristiano COPEI, estamos tratando de hacer un esfuerzo por rescatar lo que puede aportar ese partido, lo que aportó y lo que pudiera aportar, que hoy lamentablemente, y lo reconozco y lo acepto, no lo está haciendo, ¿no? Que es básicamente una historia, un ejemplo de hacer política y una ideología hermosa, con un contenido profundo, que si realmente la pusiéramos en práctica, estoy seguro que tendríamos un partido distinto, partidos distintos y un país distinto. Así que lamentablemente los partidos yo creo que no están entendiendo cuál es su rol dentro de la sociedad. Que yo muchas veces he dicho, yo creo que un partido político es una universidad de ciudadanos o una escuela de ciudadanos. O sea, para mí el partido político tiene que ser un espacio en donde yo como ciudadano que tengo alguna vocación por hacer algo por mi país o por mi ciudad, acudo a ese partido político para que ese partido político me oriente y yo pueda entonces canalizar esas inquietudes. Hoy los partidos políticos no lo están haciendo. Bueno, estamos tratando un tema importante y que yo sé que provoca muchas ronchas, ¿no? Sí. Porque el político y los políticos en general no les gusta que los critiquen. Sí. Ellos se la saben todas y están por encima del ciudadano, o sea, nos tratan como súbditos. Sí. O sea, lo que ellos hacen está bien, sí, y uno tiene derecho a opinar. Afortunadamente, sí hay ciudadanía, a pesar de sus limitaciones, y hoy en día con los medios digitales podemos opinar libremente, ¿no? Seguiremos conversando con José Lombardi, abogado con posgrado en ciencia política por la Universidad del Zulia, sobre el tema de los partidos políticos, la política y otros temas. Bueno, continuamos con José Javier Lombardi Boscán, abogado, egresado por la Universidad del Zulia, con estudio de posgrado en ciencia política por la misma universidad. Y estamos hablando casualmente de un tema escabroso. Sí. Digo escabroso porque a quienes nos referimos normalmente dicen que tienen piel de elefante, pero al contrario, no les gusta tocar el tema. Que nadie los critique y ellos se creen por encima de los demás, ¿no? Confundiendo ciudadano con súbdito y cuando están en el gobierno ni hablar, ¿no? Así es. Bueno, el partido político, o sea, vamos a estar claros, el partido político forma parte de la democracia, o sea que en absoluto nosotros le queremos quitar importancia al partido político. Es decir, la sociedad humana a nivel político se sigue organizando vía partidos políticos, pero hay una diferencia, no exclusivamente, porque el partido político forma parte de la sociedad civil, igual que el ciudadano, pero también las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, las organizaciones económicas, de tal manera que lo ideal sería una política de complementariedad y subsidiariedad y de colaboración entre el mundo político partidista y el mundo político ciudadano organizado, o de las organizaciones, o sea, la sociedad civil. Bueno, nuestros partidos aparentemente lo aceptan a nivel teórico, pero no terminan de aceptarlo, ¿no? Realmente. En Venezuela tenemos dos partidos históricos, Acción Democrática y COPEI. Acción Democrática ha logrado una relativa recuperación. Entiendo que en las encuestas, siendo todos los partidos muy pequeños, Acción Democrática tiene un porcentaje importante dentro de ese nivel, ¿no? Que no pasa el 10%. Ninguno de ellos llega al 10%, pero AD está bien ubicado en ese porcentaje del 10%, compartido con Voluntad Popular, con Primero Justicia, 20 Venezuela, en fin, varios grupos que representan un poquito a la población venezolana que de alguna manera
tiene algún descontento con el gobierno actual y que por consiguiente no se identifica con el partido de gobierno, el PSUV. Correcto. El partido de gobierno tiene aparentemente un apoyo un poquito mayor, individualmente, no sumado a todos los partidos de oposición, porque, bueno, todo partido de gobierno en Venezuela tiene cliente, claro, y tiene beneficiarios. Pero realmente el fragmento partidista es muy bajo en Venezuela en este momento. Y dentro de ese espectro está COPEI. O sea, todavía en las encuestas aparece el socialcristianismo con un respetable porcentaje. Sí. Pero como partido político ha perdido protagonismo, ha perdido visibilidad. ¿Cuál es la causa? La causa, bueno, primero tocando el tema de la importancia del partido político, porque evidentemente el partido político es, para tú acceder al poder, tú no lo pudieras hacer legalmente hablando a través de un movimiento social, porque tú necesitas al partido político para estructura organizada reconocida por la ley. Exactamente. El problema es que el partido político, sabiendo esto, se ha encerrado y quizás por eso sentimos a veces que se sienten que son todos poderosos, porque son ellos los únicos capaces de poder realmente ocupar esos espacios de poder. Pero yo creo que ese es el mayor error, encerrarse en sí mismo y no abrirse realmente a todos estos movimientos organizados que más bien pudieran empezar a generarle confianza a la gente, porque hoy en día el problema es que los partidos políticos están desprestigiados. O sea, el partido político y los políticos lamentablemente están desprestigiados y es muy grave porque si precisamente a través de ellos son los canales para poder alcanzar los espacios de poder y a través del poder generar los cambios en la sociedad y la sociedad misma no cree en ello, evidentemente estamos en presencia de una crisis complicada, ¿no? ¿Por qué yo creo ahorita, aterrizando en la pregunta, por qué creo que está ocurriendo lo que está ocurriendo en COPEI? No solamente está ocurriendo en COPEI, está ocurriendo en todos los partidos políticos. Porque a pesar de que un partido político se pueda ver un poquito más sólido que otro, realmente la gente no cree en ese partido. O sea, es una crisis realmente partidista que a mi modo de ver hay muchas razones, pero para mí la razón fundamental es que no se ha entendido cuál es realmente la función del partido político y además el partido político ha caído en la trampa que nos ha impuesto este gobierno desde hace más de 20 años, que es la división. O sea, yo creo que ese es el factor para mí clave, determinante, no solo para explicar la crisis partidista, sino para explicar la crisis de la sociedad. Sí, la gran habilidad de Chávez fue polarizar. Exactamente. Polarizar e identificar al contrario como enemigo, no como adversario. Exactamente. Entonces, el enemigo interior polarizado. Sí, y lamentablemente esto ha entrado hasta en las familias, hasta en las propias familias, el gusanito o el cáncer de la división está siempre presente, entonces no hay posibilidad de que nos pongamos de acuerdo porque hay como que dentro de nosotros que una reacción inmediata a negar lo que me puede proponer otra persona. Entonces para mí, yo pienso que ese es uno de los factores. Eso explica hoy en día lo que está ocurriendo en COPEI. En COPEI es un partido que tiene mucha gente, pero está dividido en 5, 6, 7 facciones. Pero al final todos nos calificamos como copellanos o como socialcristianos. Pero es absurdo porque somos socialcristianos todos, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo dentro del partido para presentarle al país una propuesta coherente. Entonces, bueno, yo pienso que uno de los retos que tiene la sociedad, tenemos los políticos, tenemos los empresarios, la sociedad en general, es empezar a desmontar la división y el odio y empezar a buscar puntos de encuentro. Y tocando este tema, no sé si hará tiempo de tocar el problema que hemos tenido nosotros para salir de esta crisis. Sí, sigamos hablando de ese tema. Yo pienso, estoy convencido, nosotros en varias oportunidades, hemos tenido la posibilidad, el momento de oro, para cambiar realmente, para hacer el cambio político. Pero lamentablemente, por no ponernos de acuerdo, por dejar entrar la división,
el egoísmo, hemos lamentablemente votado, como digo yo, hemos votado la bola. Entonces yo creo que hay que entender que definitivamente tenemos que buscar puntos de encuentro. Y para buscar puntos de encuentro, evidentemente yo tengo que deslastrarme de mi aspiración particular. Entonces, bueno, yo creo que ese es un mensaje que debemos empezar a irradiar en todos los sectores, en todos los estratos, porque vuelvo y repito, esto no solamente afecta a los partidos políticos, esto está afectando a la sociedad en general. Hoy no somos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en un condominio. Entonces, bueno, yo creo que hay que insistir, porque ese realmente para mí es la llave del éxito para poder salir de esta situación. Sí. Y aparte, el gobierno es el primer promotor de la división. Claro, le conviene. Le conviene. O sea, una sociedad dividida. Y le ha dado resultados. Claro, una sociedad dividida es una sociedad débil. Entonces yo pienso que ahí hay que seguir apostando, ¿no? Yo hoy de verdad que a pesar de que tenemos los embates de los cortes de la luz, los embates que ya todos sabemos, pero hoy la sorpresa de tener a estos niños hoy aquí en el programa, que no nos los esperábamos, son las cosas que a uno lo llenan de esperanza, porque definitivamente el país no se acaba. Así es. El país continúa. Sí, hay un concepto: las sociedades no se suicidan, los países se transforman, no se acaban, y un mensaje muy importante que seguiremos conversando en el próximo segmento: tenemos que despolarizarnos y que ningún venezolano puede sentirse enemigo de otro venezolano, es decir, de ningún ser humano realmente. Así es. Entonces yo creo que si logramos otra vez recuperar el sentido de convivencia, de concivilidad, y al mismo tiempo mantener la pluralidad del pensamiento dentro del respeto y la ley, yo creo que habremos dado un gran paso adelante para no solo recuperar el país, sino el futuro. Así es. Continuamos el próximo segmento con José Lombardi, abogado y politólogo de alguna manera, egresado de Luz. Bueno, continuamos. Nos atrapó la política, tan apasionante como el deporte, ¿no? Sí. Y suscita mucha discusión. ¿Qué es lo que tiene que suscitar? Discusión, pero no irrespeto, ni descalificación, ni mucho menos odio, ¿no? Los partidos políticos son necesarios, aparentemente no están haciendo lo que les tocaría hacer, formar a sus dirigentes para una democracia plural, respetuosa. No es inaceptable el partido único, que la pretensión hegemónica del régimen. Creo que tenemos que trabajar para que la transición democrática se apresure, porque realmente la situación económica es insostenible, y que la nueva política realmente sea una política democrática, de respeto, convivencia y sin corrupción. Este yo creo que es el drama mayor del ejercicio gubernamental y político, o sea, la bendita corrupción que termina anulando cualquier proyecto de país o cualquier proyecto de sociedad. ¿Cómo controlamos la corrupción? Pónchale. Esa pregunta es difícil. No, pero evidentemente se puede lograr, y yo creo que básicamente es un tema educativo, un tema de formación. Por supuesto es un proceso que no es de la noche a la mañana, es un proceso que va a llevar muchos años, quizás muchas generaciones, pero es posible. O sea, claro. Lo que es cierto es que es posible, ¿no? Y tocando este tema, cuando uno conversa sobre política, siempre la pregunta de oro que le hacen a uno, pues al final es, ok, está muy bien, muy bonito, las propuestas, pero ¿cómo salimos de esto? Porque al final la gente lo que ya está es casi al desespero, claro. O ya desesperado, y aparte con una diáspora que de verdad la entiendo, pero que le hace mucho daño al país. La pregunta es ¿cómo salimos de esto? Yo creo que la salida la tenemos, es sencilla, o sea,
lo complejo se resuelve en lo simple. Exactamente, y para mí yo creo que la solución es ponernos de acuerdo. O sea, para mí esa es la clave fundamental. Si es la vía electoral la que vamos a decidir, bueno, vámonos todos a la vía electoral. Si es la vía de la protesta en la calle, bueno, vámonos todos a la protesta de la calle. Pero tenemos que definitivamente desmontar las 4, 5, 6 oposiciones que hay dentro de la misma oposición. Porque es irracional que el 90-95% de los venezolanos queremos salir, queremos que haya un cambio político, queremos que haya un nuevo gobierno, y que ese 95% no sea capaz de ponerse de acuerdo en una sola estrategia para derrotar a un gobierno. O sea, por eso te digo, claro, la solución es sencilla. Si tú me dijeras, bueno, no, es que el país lo tenemos polarizado. O sea, hay un sector, sí, ¿me entiendes? Pero no, es que el equilibrio, ese equilibrio es muy desigual. Es decir, hay un deseo profundo de cambio, lo que simplemente es ponernos de acuerdo. Claro. Mire, ya la última parte del programa, realmente yo también estoy de acuerdo. O sea, la unidad político-opositora es fundamental para no eliminar al régimen, sino ponerle fin a una usurpación o a un gobierno que realmente no está gobernando, y ponernos de acuerdo para un proceso democrático, plural, respetuoso, etcétera, ¿no? Y la corrupción, la impunidad. La corrupción se retroalimenta cuando tú eres un corrupto y no pasa nada. Claro. Entonces la idea es castigar severamente la corrupción para controlarla, y la educación, como tú decías, ¿no? Esta parte final del programa queremos aprovechar la grata visita de los niños de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, El Despertar, en su curso de verano, Escuela Bíblica de Vacaciones, caminando en la Ruta 66, en donde nos van a tratar de ponerle fin al programa de la manera más grata posible, o sea, a través de una intervención musical, o sea, una canción que ellos tienen preparada y que van a compartir con todos nosotros. Señales no te lo puedes perder. SBC Noticiero Especial que nos habrá de informar. Abre tu Biblia y lo descubrirás. Con gozo en la Ruta 66, caminando voy encontrando lo que ha hecho Jesús por mí, el camino a seguir. Pues el camino él ya recorrió, yo sé que él me guiará. Sigo confiando en la Ruta 66. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Bueno, de verdad, muy lindo la interpretación. De verdad que estas cosas emocionan. El país que realmente queremos, o sea, el de los niños cantando, felices, que puedan comer, su familia, que puedan ser asistidos en sus diversiones, su formación. O sea, un país de niños en educación y formación permanente, en alegría, en convivencia, y realmente podemos lograrlo. Eso, o sea, es cuestión de voluntad y direccionalidad. Hoy ha sido un programa, repito, privilegiado. Hemos tocado temas importantes, la situación del país, la transición, cómo salir de este atolladero, evitar la corrupción, evitando la impunidad, y nos ha acompañado en todos estos temas José Lombardi Boscán, Javier Lombardi Boscán, orgulloso egresado de la Universidad del Zulia, sí, empresario y político, en el sentido de que tiene una gran vocación pública y quiere serle útil a su país. Muchas gracias, José Javier, gracias a ustedes, hasta el próximo programa.